Tanta información internacional que revisar junto a Carlos Zárate, pero Carlos, antes que nos pongamos bien noticiosos, ¿cómo estuvo el fin de semana extenso de Fiestas Patrias? ¿Cómo lo pasaste? Bien, ¿Descansaste? ¿Hubo excesos, como hablábamos con Andrea y Berioska? Como todos nosotros descansamos, todos aprovechamos de descansar, aproveché de comer algo. Ah, una cosa poca. Pero aproveché más de descansar que otra cosa. Perfecto. Buenos días a Chantal, buenos días a usted, le agradezco que esté del otro lado. Lo tengo que poner al día de lo que está pasando en el mundo, que no es exactamente lo mismo que pasó en nuestro país, y comenzamos en esta tensión que hay en Medio Oriente entre Israel y el Líbano, luego de las explosiones del comienzo de semana en el Líbano. Aquí ha habido ataques conjuntos entre Israel contra Hezbollah y viceversa, con lanzamientos de cohetes e incluso con desalojo, como lo estamos viendo, de las oficinas de Al Jazeera, el medio árabe que ya fue vetado en Israel y sacado del aire en Israel, pero en este caso se ocuparon las oficinas de Al Jazeera en Ramallah. Aquí lo que podía haber era simplemente cerrar la oficina. Ya. No, les decomisaron los equipos, los dejaron fuera del aire por 45 días, y esto es que comienza a inquietar en términos de que puede extenderse un conflicto que ya está entronizado en Gaza, de eso hemos hablado mucho, y que ahora podría extenderse al Líbano, un país que, recordemos, ha sido sacudido históricamente por guerras civiles. Y el primer ministro Netanyahu diciendo, bueno, señores de Hezbollah, si no se dieron cuenta, se van a dar cuenta, sin ningún atisbo de alguna, digamos, entre comillas, se puede decir, paralización de la ofensiva. Nada, no. Van a ir en el mismo estilo de Gaza. Sin descanso ni tregua. Impresionante también las imágenes que recibimos desde esa parte del mundo. Impresionante también para los civiles israelíes y los civiles libaneses vivirla bajo la amenaza de esto. Cohetes de un lado, misiles del otro, en una situación que parece ser se va a agravar. Vamos a cambiar de tema, vamos a ir a México, concretamente al estado de Sinaloa y a las calles de Culiacán, donde se registraron enfrentamientos entre facciones de narcotraficantes. Miren lo increíble. Hay una policía que lo único que está haciendo es tratar de que los narcos no agredan a los civiles. Exacto. Y entre los propios narcos, después de la caída y la captura del Mayo Zambada, que está en Estados Unidos y va a aceptar cargos federales, se han enfrentado en una guerra intestina que ha dejado al menos hasta ahora 70 muertos y más. ¿Por qué? Porque cuando cae un capo mafioso, entre los de segundo rango se agarran entre todos a ver quién queda en ese lugar. Hay que recordar que en el caso del Mayo Zambada era quien trabajaba con el Chapo Guzmán, y entre apodo y apodo los dos están en Estados Unidos respondiendo por cargos federales. Uno preso, otro va a ser juzgado. Y un detalle, casi todas las sospechas apuntan al hijo del Chapo Guzmán como quien delató al Mayo Zambada. Sigamos. ¿Para dónde nos mueves ahora? ¿Dónde vamos llegamos? Aquí al ladito, vamos a ir a Bolivia. Porque el presidente Luis Arce acusó a Evo Morales de intentar desestabilizar su gobierno. El tema fue que la canciller Celinda Sosa envió una nota a líderes internacionales para contar de esto. Ya. ¿Qué es lo que hay detrás? Luis Arce no ha dicho, el actual presidente, si quiere o no quiere ir a la reelección. Pero Evo Morales, que recordemos fue derribado por un golpe de Estado, dijo, yo quiero ir. Él sí quiere. Él sí quiere. Ahora, ¿de qué acusa Arce a Evo Morales? De violar la Constitución e impedir la libre vida política de Bolivia con sus diversas expresiones. Porque hay que recordarse que Evo Morales fundó el MAS, el Movimiento al Socialismo, y era su líder histórico. Y Evo Morales lleva varios días liderando, organizando, encabezando manifestaciones y movilizaciones dentro de Bolivia, que son las que estábamos viendo allí, pero me refiero a que están siendo lideradas por él, convocadas por organizadas el candidato, por él, claro. Y van camino a la paz. Exactamente. Y a un sector, perdón que te interrumpa y vuelvo contigo, que tradicionalmente es aliado a Evo Morales. Exactamente, decía el presidente Arce que no va a permitir que haya un enfrentamiento o una suerte de guerra civil, que eso no lo va a permitir que se avance a eso. Y respondía Evo Morales que a Evo, así él decía, hablaba en tercera persona, a Evo o lo encarcelan o hasta incluso puede que lo maten, pero no quieren que sea candidato. Él lo dijo de sí mismo, en tercera persona. Hay que recordar, para complementar lo que me dices, una frase famosa de Evo Morales, también en tercera persona. Evo es pueblo. ¿Verdad? Vale. Vamos a irnos a Europa, concretamente a Polonia. La localidad se llama Stronie Śląskie. Siempre les muestro las inundaciones. Sí. Nunca les muestro lo que queda después. El daño. Bueno, eso fue lo que quedó después de las inundaciones que afectaron a Europa Central. Fíjese que esa casa, ese es el segundo piso de esa casa.
Lo que tiene que haber pasado ahí, más de si el agua llegó o no llegó hasta allá, fue que la violencia de las aguas terminaron derribando los añosos muros. Un poco más adelante vamos a ver imágenes de las vías de comunicación, las carreteras, los caminos que quedan severamente afectados, Chan, y ustedes en sus casas, pero aquí lo que hay que destacar también es que usted lo ve ahí roto, hay que reconstruirlo, y se reconstruye de abajo hacia arriba. Pero además toneladas y toneladas y toneladas de barro que ya se solidificaron y quedaron ahí. Oye, impresionante. Esa probablemente es la más gráfica imagen de la devastación, del daño que causaron estas inundaciones, pero ¿cómo estará las demás? Y que estamos viendo también el trabajo que se está haciendo a nivel de piso, ¿cierto? Tratando de recuperar, recomponer estas calles, las vías que llevan el agua también. Pero es súper complejo, y lo que decías tú recién lo hemos aprendido también acá en nuestro país. Después de estas inundaciones o las crecidas de barro, si se solidifica, es súper difícil después retirarlo y empezar con la reconstrucción. Y se me olvidó un detallito humano. ¿Cuál? La persona pierde todo. Además. Ahí no hay nada que hacer. Y en muchas ocasiones también se pierden vidas, que es todavía más lamentable. Eso también es parte de lo que... Mire, ahí está lo que le digo del barro sólido que veníamos conversando. Vamos a Irán. En esta mañana de día lunes. Una fatal explosión en una mina de gas en Irán resultó en la muerte de 50 personas y más de 20 heridos. El turno lo componían 69 trabajadores. La causa de la explosión no se conoce, pero todas las autoridades de alto nivel iraní, desde el ayatollah Ali Khamenei hasta el presidente, enunciaron investigaciones que van a establecer lo que pasó. Hago un punto. Las investigaciones siempre van a esclarecer lo que pasó. ¿Sabemos de las investigaciones? No sabemos mucho. Y por lo tanto, quizá aquí haya habido, como a veces pasa en China, un error de seguridad industrial. Vamos a cerrar con algo que a mí me llama particularmente la atención, y es lo que está pasando en Venezuela. El autoproclamado presidente Nicolás Maduro pidió que para la Navidad anticipada, ¿verdad que viene ahora, Navidad? Sí. ¿Cierto? La gente no acepte equipos electrónicos como regalo, citando lo que aconteció en el Líbano con las explosiones de beepers y walkie-talkies que causaron muchas muertes. El detalle de fondo acá es que si a mí no me dijeran que Venezuela está en una crisis política, pues me parecería hasta sensato decir, mire, no lo compre porque no sabemos. Pero esto también, de nuevo, trata de desviar la atención sobre lo que realmente hay que colocar la atención. El tema de las famosas actas que ya no aparecieron y el tema de la autoproclamación de Maduro como presidente de Venezuela. Hay que decir además aquí que mientras nosotros estábamos en este feriado XXL, Maduro dijo, con referencia a Edmundo González, que está en Madrid, que Edmundo González le había rogado para que lo dejara salir de Venezuela. Y de nuevo, para volver contigo, se conjugan dos factores. Uno, el alarmar a la población. Esto es lo que estamos viendo con beepers y walkie-talkies. Decirle, mire, a usted le puede pasar. Y la segunda, disminuir al rival político diciendo cosas que por más que el rival confirme o no confirme, uno no sabe si acontecieron. Al final del día, en este recorrido de noticias internacionales de hoy, lunes 23, uno se queda con el sabor de cómo pueden usar a una población entera para alarmarla más. Absolutamente. Para colocar esa sensación de tengo que creerle al autoproclamado porque él solamente me va a salvar. Y ya queda poco tiempo para que además sea, no recuerdo el concepto correcto, pero como oficializado, ungido por otro tanto periodo presidencial. Ya se van acabando el tiempo, las opciones, y parece que ya no va a haber otra alternativa para Venezuela. Yo te diría que eso es correcto. Chan, buen día. Que te vaya bien. No le digo buen día al otro porque no está.